Vale, pues nada, gracias a todos por venir. Vamos a empezar la charla de hoy. Eh, Tenemos aquí a Tilo, que creo que muchos lo conocéis porque es periodista de La Marea, y nos va a hablar sobre Alemania. Y si las recetas alemanas nos valen aquí, nos va a detallar, nos va a hablar un poco, nos va a situar sobre las próximas elecciones alemanas y el mercado laboral y bueno, todo lo que le queramos sacar, yo creo. Así que nada. Hola. Bueno, y muchas gracias a Campanasol por invitarme aquí, que llevamos 2 meses intentándolo y finalmente hemos encontrado esta fecha en agosto, en pleno verano, pero bueno, veo que muchos se han quedado en Madrid. Me han permitido hacer un poco de... una mini promo, autopromo, para los que no conocéis La Marea, que somos una cooperativa de periodistas que antes trabajamos en público, que como sabéis cerró la edición en papel, nos quedamos en la calle y montamos esa cooperativa de trabajadores y lectores que nos apoyan y sacamos esa revista en papel mensual. Hay una web que es lamarea.com que tiene información así más a diario. Y bueno, vamos ya por el octavo número. Os invito, eso es el ejemplar de junio que he traído porque precisamente va sobre el paro, porque he escrito yo. Y, es gratis y si os gusta, pues comprad el próximo o suscribiros mejor todavía. Y si no os gusta, callaros. Bueno. Entonces, bueno, sí, bueno, vamos a hablar del paro, un poco de lo que pasa en Alemania y si esas recetas funcionan aquí o ahí, ¿no? Es otra duda. Yo no soy economista ni experto en temas laborales, ¿no? Soy simplemente periodista y alemán, pero bueno, son las calificaciones que me traen aquí. Pues el paro en julio en Alemania subió 49.000 personas por motivos estacionales, que es justo al revés que en España. Ahí en verano baja un poco la actividad económica y sube el paro y luego se recupera en otoño. Bueno, aún así hay 2,9 millones de parados, que es una tasa del 6,8%, que evidentemente comparado con España y muchos otros países parece impresionante, ¿no? que ahí el mercado laboral alemán haya aguantado la recesión y bueno, con este argumento, como sabéis, el gobierno alemán, la señora Merkel, anda por Europa a predicar las recetas que han llevado a este resultado, ¿no? Para que se produzca aquí y en Italia, en Grecia. Pero ¿qué ha pasado? O sea, este año precisamente se cumplen 10 años desde que el ex canciller Gerhard Schröder, socialdemócrata, pusiera en marcha las reformas del mercado laboral y de las prestaciones sociales, un paquete muy amplio que se conoce como Agenda 2010 y que muchos economistas atribuyen esta reducción del paro básicamente a esas medidas que se tomaron en su día. Que para resumirlo un poco a lo brutote, significaron una reducción decisiva de las prestaciones sociales, una flexibilización del mercado laboral, pérdida de derechos de los trabajadores y bueno, y acabaron costándole el puesto a Schröder, ¿no? Que en 2005 sus votantes estaban bastante cabreados con el tema y desde entonces tenemos a la señora Merkel. Pues los principales rasgos de estas reformas son la reducción de la prestación al desempleo, que ahora bueno, se ha reducido tanto la cantidad como el tiempo en que se puede percibir, que son un máximo de 12 meses. Y si llevas más de un año en el paro, pues te toca algo comúnmente conocido como Hartz IV, que es una mezcla, se han juntado los subsidios al desempleo a largo plazo con ayudas sociales, que son, bueno, depende un poco de tu situación familiar y todo, pero digamos, como media unos 380 euros al mes que puedes percibir, y te permite trabajar. Otro invento de esas reformas que son los llamados mini jobs, que bueno, se ha hablado aquí, ¿no? También de ese tipo de trabajo, que es básicamente trabajo subvencionado por el Estado,
que actualmente puedes ganar 450 euros al mes libres de impuestos y el empleador paga solo una fracción de las contribuciones a la seguridad social comparado con otros trabajos. No son acumulables, o sea, solo puedes tener un mini job en esas condiciones y evidentemente con 450 euros es muy difícil vivir. Se puede complementar con el subsidio este Hartz 4. Se ha fomentado también el trabajo autónomo, eso suena quizás, que es, ¿no?, el último truco del gobierno aquí, que la gente se cometió en su propia empresa y eso también ha sacado a bastante gente de las listas del paro. Luego veremos a qué precio. Y también para los parados se introdujeron sanciones mucho más rígidas cuando rechazaban trabajos que les ofrecían en las oficinas de empleo, que a su vez también fueron reformados. Antes las oficinas de empleo, básicamente administraban el paro. Ahí se hizo todo un proceso de reformas para que fuesen muchísimo más proactivos en efectivamente colocar a la gente y eso. Otro rasgo es la flexibilización, que es básicamente dar más margen a las empresas a establecer sus condiciones laborales. O sea, ahí se recortaron bastante los poderes de los sindicatos a la hora de negociar convenios. ¿Os suena? Bueno, pues esto también ha cambiado bastante el mercado laboral y bueno, los sindicatos siguen ahí quejándose de esta pérdida de influencia. Pero bueno, la famosa moderación salarial viene de ahí, que todos los convenios se negociaban casi todos a la baja y bueno, para los economistas también es uno de los éxitos, digamos, de la economía alemana, que durante los últimos años, no mientras aquí subían los salarios medios, bueno, en Alemania se contuvieron o incluso bajaron en algunos casos. Vale, todas esas medidas, el objetivo era facilitar los mini jobs, sobre todo, o sea, se decía que debía facilitar la reintegración de parados de larga duración o de los jóvenes para tener un primer empleo, ¿no? Crear un sector de trabajo más barato era importante para la economía alemana, según la teoría que está detrás de este paquete de medidas. Y luego, bueno, se fomentó mucho también el trabajo a tiempo parcial, que, bueno, según la forma de vida de cada uno puede ser interesante, ¿no?, para padres o para estudiantes o gente mayor que quizás ya no, al final de su vida laboral no quiere trabajar tanto. Eso era un poco la teoría detrás. ¿Qué ha pasado? Pues, lo dije antes que en marzo se cumplieron 10 años y en los medios alemanes, ¿no?, todo el mundo recordó aquella movida de Schröder y el propio Schröder de repente sale en todas las tertulias de la televisión y bueno, es como todo el gran inventor del milagro económico alemán. Pero por supuesto que también se han mezclado muchas voces críticas, sobre todo desde los sindicatos, pero también muchos economistas que lo ven con cierto escepticismo, porque ha crecido la desigualdad en Alemania. Es verdad que hay menos gente en las listas del paro, pero la brecha social se está abriendo cada vez más. Hay toda una cantidad de gente que está trabajando por sueldos de 1 o 2 euros la hora. Hay unos abusos tremendos. Digamos, por ejemplo, uno de cada 4 alemanes trabaja por menos de 9,50 € la hora, que puede parecer mucho aquí, pero bueno, es bastante menos que el salario medio en Alemania. Hay uno de cada 4, que son 7 millones de personas, que eso en Europa solo lo supera Lituania. El sector de los trabajos baratos, digamos, o poco remunerados ha crecido 3 veces más que los empleos estables entre 2005 y 2010, según la propia oficina de empleo. O sea, está claro que todos los nuevos empleos que se crean, casi todos, se crean en ese sector de trabajo poco remunerado. Hay
1.300.000 personas trabajando que reciben el subsidio que conté, ¿no? del Hartz IV. O sea, el Estado está subvencionando de alguna forma a más de 1 millón de puestos de empleo. Y ahí incluso economistas, digamos, de corte liberal empiezan a quejarse porque dicen que es eso, ¿no? Que el Estado básicamente subvenciona a una empresa para que pueda ahorrarse gasto de personal, que con las correspondientes distorsiones en el mercado que puede significar. Hay una estimación, un cálculo del sindicato del sector de distribución, que son todas las tiendas y eso, ¿no? Que calcula que la subvención esta del Estado a los puestos de empleo en ese sector, que suelen ser de poco salario, significa un gasto de 1.500.000.000 de euros al año al Estado. O sea, es un dinero considerable que va ahí para subvencionar empleo. Luego podemos discutir si es preferible esto a tener a alguien en el paro que no hace nada y bueno, que también cuesta dinero, ¿no? A las arcas públicas. Bueno, luego otra parte de las reformas fue fomentar el uso de las agencias de tiempo temporal, de trabajo de tiempo temporal, también nos suena, ¿no? Que esto estuvo de moda durante un tiempo, durante años las empresas cada vez más se aprovechaban de alquilar plantilla a estas empresas de tiempo temporal, en muchos casos sustituyendo lo que antes eran trabajos fijos en la empresa, ¿no? O sea, yo qué sé, tú, gente que te hacía la distribución, los despedías y luego te alquilaba gente haciendo los mismos tipos a una agencia de tiempo temporal, más barato y evidentemente esta gente cobraba menos. Con lo cual se daba la situación de que en muchas empresas había gente que hacía exactamente el mismo trabajo, pero unos cobraban mucho más que otros, ¿no? Esto fue el primer síntoma, digamos, de malestar, cuando la gente ya pensaba que esas maravillosas reformas tampoco son tan perfectas, algo hay que hacer. Entonces, en 2011 el gobierno finalmente aprobó que estas agencias de tiempo temporal tienen que aplicar también el salario mínimo que marca el convenio de cada sector. Con lo cual, bueno, a los empresarios no les gustó nada, porque claro, todo el ahorro se queda ahí. Y desde entonces han inventado algo nuevo que son los contratos por obra. O sea, tú contratas a una persona para hacerte un determinado trabajo, pagas una cantidad fija por esto y bueno, esta persona es autónomo o una empresa y oficialmente no trabaja en plantilla. ¿Qué pasa? Ahí también esto tiene sentido para determinadas cosas, pero por ejemplo hay es un ejemplo de una cadena de supermercados que contrataba por obras a gente de fuera y les pagaban por llenar los estantes por cantidad. Es decir, por 10 carritos te pago tal cantidad. O sea, no pagan por hora, pero en el fondo es lo mismo. Y claro, pagaban una mierda y esas empresas tienen todavía menos garantías que las de trabajo temporal, que de alguna forma están reguladas. Y ahí hay un abuso tremendo. Eso se usa mucho en el sector de construcción. He visto ahí historias de ahora están contratando a extranjeros y a muchos españoles de la construcción Uy. ¿Qué pasa con el árbol? Pues eso es lo que ahora preocupa a los sindicatos, ¿no? A ver cómo pueden luchar contra el abuso de este tipo de contratación. Y vamos a ver, es un tema también en la campaña electoral, pero a esto llego más tarde. Hay otro mito de esas reformas. Bueno, como dije al principio, una de las teorías detrás era que eso de alguna forma facilitaría la reintegración o la integración en el mercado laboral a mucha gente, ¿no? Que tú empiezas con un mini job, pero luego lo haces bien y la empresa acaba contratándote con un contrato de la hostia, no sé qué. Esa es un poco la teoría. La realidad, esto ocurre muy poco, según un estudio de los sindicatos y la propia oficina de empleo. Hay 2 millones de personas
que reciben el subsidio de Hartz IV y que lleva más de 2 años y algunos más incluso, que es una espiral que nunca salen de ahí. O sea, encadenan un mini job con otro y al final, bueno, como os podéis imaginar, esto en tu currículum ya te marca para siempre, ¿no? O sea, es un poco vicioso, un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Lo cual esta idea de fomentar ahí la integración, pues parece que no, no funciona tan bien. Bueno, voy a hablar de alguna cosa que sí que creo que ha funcionado muy bien en Alemania, que es con la crisis se introdujo lo que llamamos Kurzarbeit, que es un subsidio del Estado a los puestos de trabajo. Digamos una empresa que por motivos coyunturales bajan las ventas, entonces es decir, en vez de despedir a la gente, les bajaban el salario y el Estado complementaba la diferencia. Y también trabajaba menos. O sea, ponle un trabajador en una empresa de automóviles, le ponían a media jornada o el 60%, le bajaban el salario al 80% y esa diferencia lo pagaba el Estado. Lo cual tiene la ventaja para el trabajador, evidentemente es preferible eso a estar en la calle, ¿no? Ganas un poco menos, pero también trabajas menos. Para el Estado es más barato subvencionar el salario durante un tiempo, es para un tiempo limitado, que pagarle el subsidio de desempleo, ¿no? a una persona. Y para la empresa también tiene las ventajas, bueno, además del ahorro en masa salarial, se retiene al trabajador, ¿no? Que en muchos casos, sobre todo industrias como la automóvil, que es muy cíclica, les interesa de cuando las ventas repuntan, que tienen ahí la gente que necesitan para trabajar más. Esto creo que ha funcionado bastante bien y el gobierno español creo que lo está estudiando o lo sigue estudiando. Rubalcaba machacando con esto, pero bueno, todavía no he visto nada en firme. Bueno, tal como está la economía de momento aquí, lamentablemente tampoco es un requerimiento. Otra cosa que sí que empiezan a montar en España es el sistema de formación profesional dual. No sé si habéis oído, bueno, últimamente han desfilado por aquí todos los ministros de carreras económicas alemanas para predicar y estuve con la de empleo hace un mes, que básicamente es para formar a la gente joven en una profesión. Y no simplemente un becario, ¿no? o estar de prácticas, sino que es un sistema bastante bien montado, que durante 2 o 3 años trabajas en una empresa, te pagan poco, pero bueno, unos 600, 700 euros, algo así, y vas una o 2 veces a la semana a una escuela profesional estatal que te da formación. O sea, tiene cosas que tienen que ver con la profesión que estás aprendiendo, pero también otras tareas, o sea, como idiomas, ¿no? Inglés o informática, cosas que pueden ser útiles para luego ampliar tus conocimientos. O sea, ponle en una empresa automovilística, ahí el aprendiz trabaja 3-4 días a la semana, le enseñan las cosas prácticas de su profesión y un día o día y medio o 2 va a una escuela para ampliar sus conocimientos. Las empresas también están obligados a realmente enseñar, porque todos sabemos, aquí sobre todo hay muchos abusos con los becarios, ¿no? Es gente que básicamente es mano de obra barata y siguen ahí encadenando una beca tras otra y al final no les enseña nada. Yo mismo lo he visto en algún periódico que he trabajado aquí, que hubo becarios que llevaban 8 o 9 meses de becario y siguen haciendo las tareas grises que ya se sabían y es que se suponía que el salario bajo se justifica porque estaban aprendiendo algo, pero realmente no estaban aprendiendo. Entonces en el sistema de formación dual en Alemania las empresas tienen, o sea, no cualquier empresa puede tener aprendices, tienes que ahí pasar una serie de pruebas y de condiciones y bueno, esto
creo que funciona bastante bien porque efectivamente hay ahí una mano de obra cualificada mucho más allá. Que, bueno, comparémoslo con aquí, que ha pasado con el boom del ladrillo. Hay toda una generación de jóvenes españoles que solo saben poner ladrillos o montar ventanas, sino que nunca que dejaron el cole y ahora es muy difícil reubicarlos. Bueno, y finalmente en el debate de cuánto tiene que ver esas reformas con la tasa de paro tan baja en Alemania o la marcha de la economía alemana en general, entonces claro, hay muchas voces que también dicen que algo tienen que ver, sí, pero también hay que tener en cuenta el tejido industrial alemán, ¿no? Que son muchas empresas medianas, de propiedad familiar, que tienen una visión bastante distinta de negocio, que es gente que invierte a largo plazo, que está dispuesta a aguantar también cuando el viento sopla en contra, o sea, no es la economía esta de pelotazo, digamos, ¿no? de hacer las cosas ahí con un beneficio rápido, y yo creo que eso también tiene mucho que ver que los sindicatos en Alemania también tienen ahí un papel que suelen ser bastante comprensivos. Bueno, sirven las recetas entonces para España. Bueno, como sabéis que la Merkel viene aquí y dice que tenéis que hacer esto, ¿no? Flexibilizar el mercado laboral, todo más barato, y lo de la formación dual, como ya he dicho, que está en marcha. O sea, han firmado un convenio, el gobierno alemán y español, para Alemania va a asesorar al gobierno español a introducir esto poco a poco en España, que se supone que empieza ya, y vamos a verlo. Yo creo que eso sí que puede ser muy interesante. Bueno, una cosa que ya se ha hecho aquí con la reforma laboral es debilitar la posición de los sindicatos, ¿no? en las negociaciones. Lo de fomentar el trabajo de tiempo parcial, creo que el viernes lo aprobó el Consejo de Ministros, que ahí va a haber ciertos incentivos para fomentar ese tipo de trabajo. Y bueno, ahora lo que quiero poder es, como sabéis, aquí todos siguen machacando con la llamada moderación salarial, ¿no? Que hay que bajar los salarios. El último fue el Fondo Monetario en el informe del viernes, que ahí, bueno, lo propone casi como receta única. Si no bajamos aquí los impuestos, los salarios, es casi imposible salir de la crisis. Quiera poder, porque me ha dicho, en Alemania, por supuesto, ese sector de bajos salarios es poco productivo. Hay sectores donde quizás sea necesario, pero bueno, ahí la gente tiene sus dudas. Y si solo pasa por... Desde luego, la economía alemana crece no por los trabajos baratos, sino porque hay algunas empresas muy punteras con personal muy cualificado que tira para adelante. Como decía, que la desigualdad creciente en Alemania es un debate que ahora estamos a un mes y medio de las elecciones, ¿no? El 22 de septiembre hay elecciones en Alemania, y es uno de los grandes temas, junto con lo del espionaje de Estados Unidos y alguna cosita más, que se está debatiendo. El Partido Socialdemócrata, uno de sus ejes principales de la estrategia y de la campaña electoral es la introducción de un salario mínimo nacional, que sorprende, pero no existe en Alemania, no hay el salario mínimo, porque históricamente el gobierno siempre ha preferido, bueno, los diferentes gobiernos han preferido que lo negocien patronal y sindicatos entre sí. Entonces hay salarios mínimos sectoriales, pero que están pactados entre sindicatos y empresas, que luego también tienen variaciones regionales. Por ejemplo, con Alemania del Este, en muchos sectores el salario mínimo para el este es por debajo del oeste. Y bueno, pero como decía, para terminar con el abuso de esos salarios muy bajos, el Partido Socialdemócrata y los Verdes ahora abogan por introducir un salario mínimo obligatorio a nivel nacional para todos los sectores de 8,50 euros. Curiosamente, la CDU de la señora Merkel, de los democristianos,
lo están mirando también, ¿no? Ella muy hábilmente, es un poco como Rajoy en esto, ¿no? Que dice, no, interesante idea, pero al final no se moja. O sea, en el programa electoral de la CDU no figura, aunque diversos ministros democristianos lo andan soltando por ahí, que sería buena idea tener un salario mínimo nacional, pero habrá que estudiarlo con mucho cuidado, entonces no quieren apuntárselo ahora para la campaña, pero no hay nada sobre papel. Pero como veis es curioso porque aunque en cifras macroeconómicas la economía va bien, pero lo que sí que preocupa cada vez más a alemanes es el hecho de que no beneficia a toda la sociedad por partes iguales. Entonces eso es un poco uno de los ejes centrales de la campaña que ya ha arrancado y no deja de ser un poco irónico, ¿no? que la cantidad de Merkel anda por Europa predicando sus recetas, ¿no? Como si fuera la panacea para todo, cuando en su país se están cuestionando los resultados o algunos de los resultados de esas recetas, incluso por parte de la propia Merkel. O sea, no es una posición muy coherente, pero bueno, en eso estamos. Y nada más, yo creo que si tenéis preguntas de esto o otras cosas de política, aquí estamos. Bueno, yo creo que nos hemos quedado todos con más ganas de escuchar más, ¿no? Entonces, si alguien quiere empezar a hacer una pregunta, por favor, y los demás me lo decís, os voy apuntando, ¿vale? No, ¿tienes que venir aquí? No, ¿tienes que venir aquí? ¿No quieres salir o no te gusta salir? Es diferente. Sí, bueno, yo trasladarte dos inquietudes, ¿no? Por si acaso pudieras contestarme o simplemente son datos que a lo mejor no sabes, ¿no? Uno es que yo estudié formación profesional cuando era joven. Por desgracia jamás pude trabajar en lo que yo estudié, que era electrónica, pero no pude en aquella época y ya jamás trabajé de electrónica. Pero sí agradezco mucho el que en aquella época se diera lenguaje en formación profesional, se diera ciencias humanísticas y muchas cosas que luego casi me han servido más que la electrónica, ¿no? Entonces la inquietud es que si ahora hacen ese contrato de formación profesional que es que directamente en empresas y solamente le dan 2 días clase, le van a dar más bien técnico, y esa gente que estudie formación profesional estará muy capacitado en su carrera, pero no tendrá ningún bagaje humano. Y eso me preocupa por una cosa, porque estuvo aquí haciendo también por Europa una ronda, una auditora brasileña, y decía que en Brasil han logrado perpetuar la discriminación social haciendo que el 1% de la población controle las fuentes económicas. El 9% restante son altos cualificados y son funcionarios y demás, y sirven a que realmente haya una organización social que establezca todo y que lo perpetúe, y luego el 90% restante de las personas les han hecho mucha formación profesional, de cursos de fontanero, de electricista, de jardinero y demás, y para que se busquen la vida, ¿no? Y lo que han logrado es que en el Brasil, que está despegando ahora, haya muchísimas más desigualdades seguramente que en Alemania, pero la gente no se mueva porque como no tiene un bagaje cultural y educativo en que relacione problemas, ellos creen que es en su sector o en su población lo que les pasa y no relacionan problemas, ¿no? Entonces yo veo que esa forma no es nueva, es una forma de que de cierta manera las nuevas generaciones que no tienen otra cultura se adapten a eso, y luego cuando hay problemas graves tampoco se rebelen porque no tienen esa capacidad de relación de ver que esos problemas vienen por crisis estructurales o crisis sistémicas, ¿no? Y yo creo que es lo que tratan de hacer ahora en España, trasladar ese modelo, que de cierta manera de que, bueno, de que cada vez haya más desigualdad aquí en España, pero la gente más o menos se busque la vida y nadie cuestione nada, porque hay una parte que esté bien y no quieran cuestionar nada, y el resto tengan su microvida y tampoco relacionen los problemas y tampoco se muevan, ¿no? Entonces yo lo veo que va mucho más allá de un ajuste económico o de un ajuste técnico o de hacer una competencia, sino es realmente educar a las sociedades para la injusticia social que viene. Nada más que era eso, gracias. ¿Quieres comentar algo?
Sí, a ver, primero, no sé cómo van a hacer lo de la formación dual. Tu pregunta, ¿no? Si ¿qué es lo que le van a enseñar en las escuelas? En Alemania sí, lo que contaba que hay parte de materia relacionada con la carrera o la profesión que estás aprendiendo, pero luego también otras cosas como idiomas o informática, ¿no? Si estás haciendo un aprendizaje de panadero, por ejemplo, que pueden servir para luego buscarte otra cosa también, porque claro, no hay una garantía de que encuentres trabajo en lo que estás aprendiendo, aunque también se dice que con la formación profesional, una de las ventajas que tiene frente a las universidades, en la universidad básicamente la gente elige la carrera que quiere estudiar, faltaría más, pero con el resultado que muchas veces hay años en que hay un montón de gente estudiando una carrera que no tiene demanda en el mercado laboral. O sea, a mí me sorprende todavía que la cantidad de jóvenes que estudian periodismo, visto el panorama del sector. Bueno, me alegro que haya ese interés, pero es un poco suicida desde el punto de vista del estudiante. Entonces, con la formación profesional, las plazas que hay suelen corresponderse más a la demanda real de la economía. Lo de las desigualdades, bueno, y Brasil es un buen ejemplo, ¿no? de una sociedad totalmente disfuncional, bueno, con una concentración de riqueza brutal y luego una masa de gente que vive en pobreza. Creo que ha cambiado un poco los últimos años, pero bueno, hemos visto con las protestas ahora durante la Copa de estas Confederaciones que no es suficiente. Sí, el tema de desigualdad, bueno, iba a lanzar la pregunta, visto lo que os he contado de los resultados de esas reformas en Alemania. La pregunta es, ¿qué es preferible? ¿Tener mucha gente en trabajos mal pagados o tener 6 millones de parados? Esa es siempre la disyuntiva que nos lanzan ahí los expertos. Entonces, a partir de ahí quizás habría que reflexionar ya más en términos utópicos o hipotéticos, ¿no? sobre cómo está montado el sistema económico en que vivimos actualmente. ¿Es posible crear trabajos bien pagados para todo el mundo, tal como está montada la cosa, ¿no? Pues ahí tengo mis dudas. Bueno, yo quería comentar sobre el tema de esto que has comentado, de la formación profesional. Me parece curioso que el gobierno español se fije en el gobierno alemán a la hora de querer aplicar estas medidas, cuando en España resulta que eso se lleva aplicando desde hace más de 50 años. Concretamente, bueno, en la zona de las cooperativas de Mondragón, la formación profesional se lleva, es decir, tú puedes trabajar en las empresas al mismo tiempo que te estás formando. Eso ya desde los años 60 lleva funcionando y bueno, pues la zona de Mondragón es una zona donde el paro es prácticamente casi nulo. Tiene gracia que el gobierno español pues eso ni lo tome en cuenta ni lo aplique, se vaya a buscar ejemplos en otros sitios. Y quería preguntarte una cosa, que bueno, creo que no has comentado nada sobre el tema de la cogestión en las empresas. Bueno, en Alemania, por lo que yo tengo entendido, es algo habitual, ¿no? En Alemania y en otros países, el que los trabajadores participen en las decisiones y en la gestión de la empresa. En España eso, vamos, ni se plantea ni por parte de sindicatos ni de gobierno y por supuesto de los empresarios mucho menos. Creo que da buen resultado a la hora de paliar el paro, ¿no? Creo que está dando buen resultado, en cuanto que son los propios trabajadores los que pueden decidir pues si rebajarse o bueno, negociar con la empresa la rebaja de jornadas o en fin. No sé si eso se ha llegado al tema de la cogestión por una presión de los sindicatos o más bien las propias empresas están interesadas porque de esa forma asimilan un poco más a los trabajadores, o bueno, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Muchas gracias. No,
lo primero sí, la formación profesional, claro que existe en España, pero no de forma generalizada, ¿no? Entonces, sí, espero que el gobierno mire el caso de Mondragón también. Pero bueno, a mí aquí los alemanes para ofrecer su ayuda en esto y veremos qué sacan de ahí. Lo de la cogestión es una, o sea, no es generalizada tampoco. Hay en algunos sectores, como el metalúrgico, por ejemplo, los representantes sindicales están en los consejos de administración, por ley. Eso viene de la posguerra, del famoso milagro económico alemán de entonces, y la llamada economía de mercado social, ¿no? que el padre de eso es Ludwig Erhard, que fue un canciller democristiano en los 60. La idea era implicar a los trabajadores en la gestión de la economía. Siempre se ha contrapuesto este modelo, el capitalismo renano, como se llama, ¿no? Por aquello de que la capital fuese en Bonn, en Renania. Yo soy de Renania. Y con el capitalismo anglosajón, ¿no? Que es más shareholder value, que aquí solo vale maximizar beneficio. Entonces ahí el modelo alemán siempre ha chocado con eso. Hemos visto en los últimos años que, como en todos los países, el modelo anglosajón se han puesto poco a poco. Un caso curioso, Mannesmann, que era una empresa de industria pesada que hacía tuberías de acero y máquina pesada, con sede en Düsseldorf, hace 15 años empezó a montar una división de teléfonos, ¿no? Se metió ahí en telefonía móvil y esto iba creciendo, vamos, la bomba, y lo acabó comprando Vodafone. Entonces, imagínate, Vodafone, empresa británica, capitalismo anglosajón, se encuentra con esta nueva sucursal, Mannesmann, que, claro, por aquello de los tubos de la industria pesada, en el consejo de administración estaban los sindicatos. Y entonces el señor, ¿cómo se llama? Chris Jent, ¿no? Entonces no entendía nada. Y montó ahí un pollo grande que es eso aquí que tengo que negociar con los sindicatos. Que mierda. Pero lo que tú dices es, efectivamente, es una forma de que los compromisos que hacen empresas y sindicatos se cumplen, ¿no? Sí, ¿os acordáis que el año pasado la patronal y los sindicatos firmaron este acuerdo, este pacto, en que los sindicatos se comprometían a moderación salarial y a la vez los empresarios iban a garantizar el empleo, ¿no? Ahora lo que pasa es que desde UGT y comisiones se están quejando de que muchas empresas no han cumplido su parte del pacto, que básicamente todas las ganancias que han tenido gracias a la moderación salarial lo han pasado a beneficios y por ende a dividendo y bueno, en vez de crear más empleo. Esto en una empresa donde los sindicatos están en el consejo de administración efectivamente no puede ocurrir porque ahí tienen poder de decisión, ¿no? Aquí pues tienes que fiarte de la palabra y ya hemos visto que no da el resultado deseado. Es curioso, que aquí, claro, nos venden la idea de que solo se puede recuperar competitividad a base de bajar salarios, ¿no? Es la única forma, España tiene que producir más barato porque si no, no vendes. Yo estuve hace un tiempo en un desayuno con la patronal de la industria siderúrgica, los altos hornos, ¿no? Que España es el tercer productor de acero de Europa. Y fue muy interesante lo que contaban, que estos durante el boom del ladrillo, claro, tenían un negocio impresionante, porque os imagináis, ¿no? Las casas necesitan estructuras de acero y tal, y entonces en aquella época prácticamente no exportaban, porque con tal de producir para el mercado doméstico ya tenían más que suficiente. Luego, con el fin del boom del ladrillo, pues cayeron en picado las ventas en España y tuvieron que ponerse las pilas. Hubo algunos ajustes de plantilla, pero muy poco considerado esta caída de ventas. Y lo que dicen es que empezaron a montar departamentos comerciales para buscar mercados fuera de España. Entonces, ahora las exportaciones del acero español es uno de los sectores que más crece. Y es eso, porque antes simplemente no se buscaba.
los salarios los han mantenido, o sea, no funciona a base de reducción salarial, porque dicen que, bueno, es personal muy cualificado y no tiene mucho sentido. Y muy interesante, también dice que han recuperado cuota exterior a base de renunciar a márgenes de beneficios. Y eso es importante que, claro, si tú como accionista o como gestor tienes esa idea que por cojones debes tener un margen de beneficio de 15%, pues haces los ajustes necesarios para llegar ahí. Pero bueno, como todos sabemos que tú puedes bajar tu precio para vender tu acero a Turquía o Argel, también vas a renunciar a cierto margen. Y eso es lo que ha ocurrido en esta industria que a mí me parece muy interesante. Bueno, lo cuento en la revista. Porque contradice un poco lo que se suele escuchar ahí, ¿no? De que la única forma de recuperar competitividad es bajando los salarios. Hola. Pues allá por el 73 había una chica que se llamaba Maggie, que se juntó con un tal chico que se llamaba Ronald, y que decía aquello de que el Estado es el problema. El Estado es el problema. Margaret Thatcher, que era como se llamaba Maggie, pues su objetivo principal era reducir al mínimo el Estado. Reducirlo absolutamente al mínimo. Entonces, a partir del 73, cada chica de derechas que sale, ya se llama Angela Merkel, Esperanza Aguirre, Soraya, quieren ser Maggie. Y ese es el problema. El motivo de esta charla es, ¿sirven las medidas alemanas para España? No. ¿Por qué? Porque no sirven para Alemania. O sea, el tema está en que quieren vendernos otra vez más una moto. Lo que quieren es la ideología neoliberal llevada hasta sus últimas consecuencias. Evidentemente, las últimas consecuencias empezamos a vislumbrarlas ya. O sea, las últimas consecuencias es un puñetero desastre, ¿no? Entonces, insisto, la charla es, ¿sirven las medidas alemanas para aquí? No solamente no es que no sirvan en Alemania, es que encima aquí tenemos un hándicap, tenemos una cosa en contra. Es que aquí ni siquiera los sindicatos han podido ser fuertes. Salimos de una dictadura hace bien poquito, no tenemos que mucho. Y además hemos salido por la puerta falsa, o sea, sin haber arreglado absolutamente nada. Con lo cual la sociedad civil que llaman, pues está bastante desasistida ante toda esta ofensiva neoliberal que, insisto, es lo que quieren hacer. En Alemania, aquí en Sebastopol. Y luego, además, esta historia de que si Alemania, no Alemania, a ver, la culpa no lo tienen los alemanes, no nos equivoquemos. Sí, también, pero también tienen la culpa, también tenemos la culpa los españoles, ¿no? O sea, quiero decir que la culpa la tiene la gente por esa pasividad que tenemos, tanto en Alemania como aquí, que se manifiestan por el Dortmund y no se manifiestan, o por el Real Madrid y no se manifiestan por otras cosas más gordas. Pero la culpa, incluso llegamos a esa historia de que la culpa la tiene Merkel. No, la culpa no la tiene Merkel, la culpa la tenemos aquí también nosotros. Y creo yo que, bueno, ya no digo más. ¿Me pregunta? No, sí, bueno, resumiendo un poco la charla de antes, Merkel, sí, se la ha comparado con Thatcher y tal, pero es muy divertido porque ella no ha hecho nada. Como dije, que esas reformas son de Schröder. O sea, ella ha llegado a la Cancillería gracias a que el otro, el socialdemócrata, hiciera esas cosas y ahora beneficia de las consecuencias. O sea, como poco lo que ha hecho es modificar esas reformas. Lo que conté antes de las agencias de trabajo temporal, que cuando se dieron cuenta del abuso que había en ese campo, pues cogieron y obligaban a estas empresas a aplicar el salario mínimo sectorial. O sea, como mucho ha modificado esas reformas, o sea, de
de gran campeona neoliberal que por supuesto le gusta venderse así en el extranjero, pero bueno, dentro de Alemania hay mucha gente incluso dentro de su partido que está molesta con ello, ¿no? O sea, además de conservadora, porque cree que es una socialdemócrata disfrazada. Ella, que cuesta creerlo, pero bueno. Que viene del este. Iba a decir algo sobre sí, exacto. A Merkel hay que entenderla también con la política europea, eso machaca de austeridad y no le damos ni agua ahí a los griegos y portugueses. Tal. Ella no gobierna solo, no tienen un socio, que es el Partido Liberal, FDP, que son los auténticos talibanes en este sentido. O sea, son los que, si fuera por ellos, Grecia ya estaría de vuelta con el dracma y sus dirigentes sueltan comentarios que rozan a veces el racismo. Y bueno, pero es necesario para la estabilidad del gobierno, con lo cual Merkel tiene que hacerles caso en alguna cosa. ¿Qué puede pasar en el 22 de septiembre? Que, según las últimas encuestas, lamentablemente parece bastante probable que este gobierno renueve su mayoría. Pero también es posible que los liberales no entren en el Parlamento. Están ahora luchando por conseguir el 5% del voto estatal, que es el mínimo para tener representación parlamentaria. Y en este caso podría ocurrir que volvemos a tener una gran coalición, ¿no? de CDU con el SPD. Entonces, hay gente que cree que esto sí que puede llevar a un cambio importante en la política. Lo que contaba antes, el salario mínimo, a Merkel le resulta muchísimo más fácil venderse a su público si lo hace junto con los socialdemócratas que con los liberales, que como os podéis imaginar no quieren ni huir del salario mínimo estatal. Y también en cuanto a la política europea, yo creo que finalmente vamos a ver ahí si ocurre esto, un cambio importante en el discurso ese de la austeridad a ultranza, que la propia Merkel se ha dado cuenta que no da resultados, ¿no? Ni siquiera los resultados que querían ellos, que es que países como España devuelvan la pasta, porque bueno, con la recesión eso es muy, muy difícil. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, Tilo. Bueno, primero quiero empezar con un comentario. Es interesante cuando nos venden las recetas de Alemania aquí, solo nos venden las partes malas, básicamente. Solo venden la parte de la flexibilización laboral, o sea, un mercado laboral más precario y mal pagado. Solo venden la parte de las prestaciones, la reducción de las prestaciones sociales, quitando los sindicatos su competencia, su poder de negociación, etcétera. Y es interesante que no mencionado sobre este tema del Kurzarbeit que has mencionado, que es, de lo que entiendo, es una reducción de jornada en una empresa, y entonces los trabajadores perciben menos salario, pero bueno, la empresa paga menos salario, pero el gobierno entonces compensa para la pérdida de salario, que me parece una muy buena alternativa a los despidos, que es lo que se ve aquí. Porque esto no salió en la reforma laboral que hubo hace año y medio. Por otra parte, también seguramente una de las cosas más importantes de la economía alemana es la fuerza de su tejido industrial y su diversidad, y como has mencionado, que las empresas que se invierten a largo plazo no hacen el pelotazo como hacen aquí. Pero tampoco se habla de Rajoy, no habla de esto, no creo, y Merkel tampoco. Bueno, mi pregunta iba un poco por de que piensa en la calle. Realmente hay suficientes personas dudando de las recetas alemanas. ¿Qué piensan de los países del periferio de Europa? ¿Realmente piensan que somos vagos y pasan nuestros días haciendo siesta y fiesta?
realmente, porque también hay esta percepción un poco en los medios aquí, creo. Y por otra parte, también no sé si Alemania y los otros países de economías fuertes en Europa les interesa una periferia debilitada, con alto desempleo, una fuente de trabajadores baratos y economías débiles que también reducen un poco el valor del euro, que sería mucho más alto. Tiene un valor más reducido que el mark alemán tenía antes, y también dar una fuente de gobiernos sumisos. Bueno, esta es mi pregunta. Sí. Son mis preguntas. Vale, vamos por partes. La primera, bueno, ¿qué piensan en Alemania de esas recetas? Creo que lo he contado, ¿no? Que sí que si hay un gran tema que preocupa ahora en Alemania y que está en los medios todos los días es lo de la desigualdad y que hay ahí toda una capa de la sociedad que bueno, está en pobreza y casi sistemática, porque la consecuencia de estar con mini jobs ahora también es que cuando te jubiles no recibes la pensión completa. O sea, ahí también se está creando ya un problema de futuro. Y ha dicho que ahora en la campaña electoral esto va a ser uno de los principales temas de ver cómo se soluciona. Y ya digo, la Merkel está ahí haciendo amajes, pero sin propuestas muy firmes de momento. Lo de los estereotipos del sur, sí, es parte de la prensa populista en Alemania. El diario Bild, no sé si os suena, que es este de las grandes letras y fotos, que es el diario más vendido de Europa. Eso sí que lo hacen sistemáticamente más con los griegos, ¿no? Presentar a su lector esta imagen que tú dices del tío ahí sentado en un café todo el día tomando el moca y viviendo de puta madre. Hay otros medios como la revista Spiegel, que antes era una publicación muy respetable y supuestamente de izquierdas, pero bueno, últimamente también tienen una línea editorial muy populista. Sacaron una portada de supuestamente un europeo del sur montado sobre un burro con unos sacos llenos de euros y salían ahí los billetes. O sea, este tipo de imágenes lamentablemente son frecuentes y hay desafortunadamente mucha gente que se lo cree. O sea, ¿no? Pero bueno, tengo confianza y bueno, hablando ahí cuando voy, por supuesto que no todos los alemanes piensan esto, porque afortunadamente muchos viajan y vienen a España y otros países y saben que eso no es así. Si a Alemania le interesa una periferia debilitada, si esa es una de las teorías, ¿no? de conspiración, a ver, yo creo que no, porque hay que tener en cuenta que Alemania básicamente es un país que vive de sus exportaciones y lo que están viendo ahora en la propia Alemania es que están bajando, sobre todo a la zona de euro y sobre todo a los países que están en crisis. Entonces, yo creo que a muchas empresas alemanas, sobre todo las de la exportación, les interesa muy mucho que las cosas vayan mejor en España y Portugal, Italia, Grecia, para poder vender ahí sus productos, ¿no? Lo que estamos viendo con todo lo del rescate es que aquí durante el boom, ¿no? Con lo del dinero fácil, cuando la banca daba hipotecas a cualquiera y bueno, el 120% para que te compraras el coche, o sea, sobraba el dinero, ¿no? Justo lo contrario a lo de hoy. En esta orgía participaron también los bancos alemanes, por supuesto, ¿no? Que como el alemán tiene la mala costumbre de gastar poco, y si lo gasta, lo hace cuando está de vacaciones, con lo cual hay un excedente de capital en la banca alemana que bueno, necesitaba salida, ¿no? Que algunos lo invirtieron en las famosas subprimes, se quemaron los dedos ahí, y otros pues eso, lo canalizaban a través de los bancos españoles, ¿no? Hay muchas, bueno, todas las cajas y muchos bancos españoles le dieron un pastón a los bancos alemanes. De ahí
todo ese invento del rescate del sector bancario, que ¿os acordáis que es que Rajoy se resistió bastante tiempo a pedirlo y eran los alemanes que estaban ahí presionando para que digo, no seas tonto, tú pide el rescate y ya nos lo devolverás, ¿no? El Estado. Y es básicamente eso para que los bancos alemanes, no es solo por eso, pero es una parte importante para entender todo este montaje, que tengan garantías que van a recuperar el dinero, porque bueno, la garantía ahora mismo lo pone el Estado. O sea, aquí vamos a pagar hasta el infinito. De ahí el cambio de la Constitución, ¿no? Que hicieron ahí en un momento que prioriza el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto público, que es un auténtico escándalo, sobre todo en este país donde parece imposible reformar la Constitución, ¿no? Con cualquier otra cosa, pero esto sí que acuerdo de los dos grandes partidos y se hizo ahí de un día para otro. Pues ahora ya digo que Merkel yo creo que está un poco demasiado cerca del sector financiero alemán. Ahí queda la famosa escena de hizo la fiesta de cumpleaños para el presidente de Deutsche Bank en la Cancillería de Berlín. Le montó ahí una fiestita, es un poco sospechoso de eso, ¿no? Y entonces ahí el compromiso eso para el sector financiero, que por otra parte, claro, a Alemania interesa que sus bancos no se vayan a derrumbar, que quiera poder. Esa es la prioridad. La industria exportadora, sobre todo, lo que he dicho, no le interesa en absoluto que los españoles no tengan pasta para gastar, porque son sus clientes. Ahí hay cierto conflicto de intereses entre lo que es el sector financiero y la economía real, que es un conflicto que vemos en muchos países, ¿no? Que parece que hay dos economías, ¿no? Uno es el mundo de los algoritmos, de los financieros, que va por su parte, y el otro es empresas que crean bienes que tienen cierta utilidad en la vida real, ¿no? De la gente.